¿Qué tal, amigos? Ya está aquí ahora sí, por fin, nuestro presidente querido Ricardo Medina Jorge, Calvario, gusto presidente de este saludarte. Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas. Tenemos muchos temas ahí atorados. Es que la agenda de Ricardo, afortunadamente por temas de sus ocupaciones, no le había permitido participar. Hace 8 días lo extrañábamos. Bueno, siempre que no viene, desde luego. Pero con todos los temas que hay atorados con esto de la contingencia que teníamos. ¿Tú recuerdas, Richard, haber visto lo que, o no sé si te tocó verlo aquí, este humo a nivel calle que vivimos la semana, antepasado fin de semana? Realmente a mí sí me asustó, Sí, me alarmó esa situación. A mí también, pues, muchísimas gracias. De verdad, por cuestiones de trabajo, ahora hay que trabajar un poco más, porque en materia ambiental está muy mal la situación. Se dice que solamente se está criticando y sacando lo malo de la cuarta transformación, pero créanme que en materia ambiental no hay algo bueno de lo que se pueda hablar. Decir, sí. En otros temas quizá lo haya, no nada más debe haber críticas, por supuesto. Pero en el tema medioambiental realmente está dejando mucho que desear esta cuarta transformación, y bueno, lo hemos visto reflejado en diversos temas que ahorita me gustaría tratarlos de manera general y poco a poco los iremos profundizando, aunque muchos de ellos ya desde el año pasado los tocamos aquí. Y bueno, antes que nada agradecerle a toda la audiencia que tiene disyuntiva de que después de 3 años, y lo cual una felicitación a todos los que han colaborado de alguna manera con este, pues ya no proyecto, sino esta plataforma digital de comunicación, y ahora a Jorge y al buen productor Dani de deporte, Dani, agradecerles que estén aquí, a todos ustedes, repito, por supuesto, me da mucho gusto y orgullo pertenecer a este equipo de trabajo. Una felicitación a todos, porque 3 años no es nada, por supuesto, nada sencillo. Y bueno, en estos 3 años hemos, muchas gracias. Claro, es que hay que apoyar las buenas causas, intenciones y proyectos. Y bueno, esperemos que el futuro cercano nos depare mejores cosas. Pero en temas ambientales, déjenme decirles que lamentablemente esto no pasa. Y aunque nos llamen como nos llamen a la gente que criticamos de la mejor manera posible las actuaciones del gobierno, no vamos a dejar de hacerlo por esta situación. La semana pasada efectivamente sufrimos un fenómeno, diría yo, de contaminación extraordinaria en la Ciudad de México y los municipios y estados conurbados, digámoslo así, aunque déjenme decirles que yo tuve la oportunidad por trabajo de ir hacia el estado de Guerrero, y toda la carretera, la famosa autopista del Sol, parecería nublado, pero no, era una cantidad de incendios forestales que estaban llevando la contaminación, por supuesto, por el humo que sale de los mismos. Y llegando hasta el puerto de Acapulco, pues se veía brumoso y era la contaminación. Por supuesto, tiene que ver con varios factores. El primero de ellos, el calor que se está dando en estas fechas, y que es de alguna manera normal. Estamos en época de estiaje, de fuertes calores, y eso hace que pareciera una olla de presión que no permita, además de salir los contaminantes, y además de que no hay una cantidad de vientos y de lluvia importantes que permita bajar la contaminación. Por supuesto tiene que ver, las autoridades mismas lo reconocen, la baja en los recursos que se le dieron a la Comisión Nacional Forestal para el combate a los incendios, y que este plan de austeridad republicana, bueno, le ha pegado a sectores sensibles como es por supuesto en salud, seguridad, etcétera, pero en el caso medioambiental el 30% que se le recortó a la Comisión Nacional Forestal, y que se ve reflejada en la gente que trabaja para el combate de los incendios forestales, pues lo vemos ahí. Se dice que es la misma gente que está combatiendo los incendios, lo cual no es correcto.
repito, la misma gente, los funcionarios de CONAFOR, reconocen el golpe que se les da por el recorte presupuestal en 30%, y eso hace que el combate pues sea todavía más lento y que dure más el periodo del incendio y la contaminación que trae aparejado al mismo. Otro punto importante es la conversión que se le está dando a las tierras de cultivo para que reciban subsidios. Eso hace que el famoso tumba, roza y quema, una manera de cultivo o de preparar las tierras para el cultivo desde, hablando ancestralmente, pues se está dando de manera más fuerte, y eso hace que haya más incendios y haya esta conversión de tierras de agricultura, de bosques, hacia otro tipo de actividades, y entonces provoca más incendios. Un tercer elemento es la lentitud de las autoridades, principalmente hablando de la Ciudad de México, en el combate y en la puesta en marcha de los planes de contingencia ambiental. Mucho se dijo, y es cierto, el plan de contingencia aquí en la Ciudad de México parte cuando la contaminación llega a 150 puntos de ozono o de partículas PM10. Lo que se dio la gran explosión la semana pasada fue de partículas consideradas como 2.5, o sea, unas partículas más pequeñas que los protocolos de la contingencia ambiental no estaban estipulados a partir de qué límite debería de correr la contingencia ambiental. Entonces eso paralizó un poco al gobierno. Sale la jefa de gobierno de la Ciudad de México a decir que bueno, pues no se habían rebasado los límites permisibles, que no le dejaron manual de cómo hacerle, y entonces no disparó, llamémoslo así, el plan de contingencia. Además que el mismo plan de contingencia, bueno, ha quedado de alguna manera obsoleto. Rebasado. Por ejemplo, con datos de la misma CAME, de la Comisión Ambiental Metropolitana, que estaba descabezada y sin recursos, que desde febrero no tenía un titular. Por lo tanto, bueno, las actividades que se puedan ejercer pues quedan reducidas, por supuesto, sin la cabeza que maneje esto. Entonces se determinó que no había sobrepasado los límites de la contingencia, pero existía mucha contaminación. Entonces, bueno, fueron una serie de elementos los cuales realmente era preocupante. Inclusive en redes sociales hasta se vendían mascarillas para las mascotas, etcétera. Entonces, por ejemplo, con datos de la CAME decía yo, hoy en día más o menos circulan 4,5 millones de automotores en la Ciudad de México, de los cuales entre 0 y doble cero que pueden circular a partir de contingencia, hablamos de 2,700,000 autos, que en teoría no provocan contaminación, vamos a llamarle así, pero que sí paralizan la movilidad en la ciudad y trae aparejado un mayor consumo de combustible y mayor emisión de contaminantes. Las opciones, o más bien las calcomanías con 1 y 2, más o menos deben de sumar 1,300,000 automóviles. Entonces, los que salen de circulación y contaminan menos, pues son pocos, ¿no? Esto desde hace muchos años, el mismo premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina, estando la secretaria de Medio Ambiente Federal, Josefa González Blanco, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que sabe del tema, pues les dijo que ha quedado obsoleto este programa y que debería de tomar ahora sí que otros aires. Se les ha dicho, pero no se ha hecho nada al respecto. Y nuevamente con los recortes por la austeridad republicana, bueno, se ve difícil porque se requiere dinero. Inclusive el doctor José Sarucán y el doctor Mario Molina dijeron, lo que se requiere pues es dinero, son recursos. Y cuando al sector ambiental se le recorta el mínimo necesario para trabajar, pues ¿qué podemos esperar? Entonces ahorita lo que resta es que lleguen lluvias, que lleguen vientos, que se controlen los incendios y que el programa de contingencia ambiental, bueno, sufra modificaciones en el mediano plazo. Esto seguramente será para el año que entra,
si es que se hace, para poder mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México, ¿no? Mañana se anuncian los cambios al programa, pero yo me refiero a que, bueno, podemos tener el programa, pero hay que ejecutarlo. Entonces, bueno, todos estos cambios seguramente se van reflejados hasta el año que entra. En el sentido ambiental también se trajo mucho las últimas 2 semanas, y de hecho sigue el problema del sargazo. Una microalga que se da en los océanos, principalmente en el mar de los sargazos, en el océano Atlántico, y que hay muchas teorías, ahorita lo platicaba con Jorge, muchas teorías, pero desde el punto de vista biológico, la más acertada y cerca de la realidad es que el sargazo, esta microalga, ha tenido una explosión muy fuerte de crecimiento derivado de 2 factores principalmente: el calentamiento del agua en el océano Atlántico, que ha subido en algunos casos hasta 2 grados, y que eso trae aparejado una mayor explosión demográfica, vamos a llamarlo así, de esta alga, y que, al igual que otros pastos marinos, algunas especies como el lirio acuático, que ustedes podrán reconocer mucho en Xochimilco, por ejemplo, con ciertas cantidades de contaminantes, en vez de que le haga daño, vamos a llamarlo así, explota demográficamente, sirve de alimento, o sea que poca contaminación no mata, sino le ayuda a esta microalga, al sargazo, para crecer exponencialmente. El año pasado se habló de que llegaron a las costas, principalmente de Quintana Roo, cerca de 500,000 de toneladas de sargazo. Para este año se espera hasta 1,000,000 de toneladas, el doble, lo cual hace que el trabajo para poder limpiar las costas se incremente, resulte muy caro. Se hablaba, de acuerdo a la Asociación de Hoteleros, de gente que se dedica al turismo en Quintana Roo, se hablaba de que requerían del apoyo del gobierno federal de 900 millones de pesos para poder trabajar en esto. Se está, inclusive en las noticias seguramente lo han escuchado, se habla ya de un nuevo tipo de trabajo, que es el sargacero, ¿no? Aquel persona que con un rastrillo va y recoge el sargazo, porque la idea también es no llevarse toda la arena. Porque paleándolo pues se pueden llevar arena, dañino, ¿no? Y de por sí la arena en las playas de Quintana Roo pues es escasa. Los huracanes y demás han lavado y han tenido que traer de otros bancos de arena, además de la que se han llevado a China, Japón durante muchos años, y que de eso no se habla. Durante muchos años se llevó arena hacia otros países, inclusive por la calidad, digamos, de vista que tiene la arena blanca que se da en Quintana Roo. Entonces el trabajo que tiene ahora el gobierno estatal y federal pues es bastante grande. Se han estado manejando diversas empresas técnicas para la contención del sargazo, cómo eliminarlo, porque cuando llega a las costas, ustedes lo han visto, bueno, se muere, se pudre y emite desde olores hasta contaminantes al ambiente, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, etcétera, que pues puede traer algunas consecuencias hacia los turistas principalmente, además de que no es nada agradable, y Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, que son que viven del turismo, pues sí se ven afectados grandemente con esta llegada de sargazo, aunque no es consuelo, no es temporada alta, y bueno, no hay tanta gente turisteando por allá, pero es un problema que va a llevar meses erradicarlo, y que se tiene que trabajar también a mediano plazo para saber cómo contenerlo, pero también cómo aprovecharlo, inclusive para que sea más barato. Y por ahí una empresa que está haciendo ladrillos, ¿no? Ya está haciendo ladrillos, otra empresa quiere hacer jabones, perfumes, etcétera. Se tiene que desarrollar. ¿Serviría esta alga? Yo he estado leyendo para biocombustibles, no se le ha encontrado el punto de poder calórico, por ejemplo, para convertirlo en un combustible, pero seguramente llegará la tecnología que permita esto. Fabuloso. Nada más que como es una explosión demográfica, de crecimiento del alga que no se había dado, por eso no se había trabajado. Recordemos, alguna vez me tocó ir a alguna playa por allá en estas épocas,
y pues si había sargazo, sí, pero unos manchoncitos rojitos. ¿Qué es ¿no? eso, no? O sea, sí. Es que aparte del panorama, normal, del panorama, tienes toda la razón. Entonces, pues no se había desarrollado técnicas o empresas que se dedicaran a esto, porque no había mucho. Cantidades industriales que hay ahora. Exactamente, que hice unos 3 años que estas cantidades son importantes y una manifestación, perdóname, entonces de la enfermedad del océano, del mar, ¿no? De acuerdo a los expertos, entonces, y yo lo creo así también. Tú eres uno de ellos. Puede ser por supuesto, una manera de que la madre tierra, ahora que se le pide permiso, esté diciéndonos que bueno, hay que tener cuidado, que el cambio climático, claro, yo creo que ya no debemos de pensar si existe o no existe, son consecuencias del cambio climático que se está dando, es una manifestación, ¿no? Totalmente, una irritación, ¿no? Digamos, está irritado exactamente, el mar, por así decirlo. Por eso también los empresarios seguramente no habían explotado esta posibilidad porque no se había dado de esta manera. De acuerdo a los especialistas y con el trabajo que se está realizando, esperaremos un par de años más de esta explosión y se encontrarán los mecanismos para controlarlo y poderlo trabajar de otra manera. Y ahí volveremos al círculo. Entonces la gente ya dirá, bueno, es fue un fenómeno pasajero y pues quién sabe si se vuelva a dar. Entonces, esa es parte del ciclo biológico del sargazo. Tendremos a ver está dando. Que se reduce conforme deberíamos de ver tendencias en ese sentido. Hacia el verano, entonces. Así es, hacia el verano se debe de bajar, reducir, porque el agua caliente se enfría en el Atlántico, ¿no? Normalmente el Atlántico de siempre es más caliente el agua que el Pacífico. Las playas de Mazatlán, de Acapulco, en Michoacán algunas, ustedes si se meten, en Oaxaca se meten al mar y verán que está mucho más frío que por supuesto en el Atlántico y en el Golfo, el Caribe pues claro, es más templada, muy agradable. Por eso no lo vemos del otro lado. Exactamente, por eso no hay sargazo en el Pacífico, nada más en el Atlántico. Eso es muy importante, es mucho más fría el agua, ¿no? Sí, y bueno, quisiera terminar con dos temas rapidísimos. Uno, lo de las abejas, lo vimos aquí a profundidad el año pasado en Disyuntiva. Sigue la problemática, también una manifestación del cambio climático, del mal manejo que se tiene de los recursos, la polinización que hacen estos insectos como son las abejas es fundamental y básico para el desarrollo humano, de la agricultura por supuesto, del mensaje que lleva de un lado a otro, hablando genéticamente, la polinización entre las plantas, por supuesto, que se da por las abejas para llevar la información genética de un lado a otro, y esto se ha mermado grandemente la cantidad de abejas que hay hoy en día, ha bajado considerablemente. Hace poco alguien me dijo, y es cierto, que también es un insecto, los jicotillos. Para estas épocas de calor, las casas se llenaban de jicotillos en mis tiempos, que lo amarraban de una patita y lo hacíamos que volara. Hoy en día, y las casas se llenaban de jicotillos, así como de abejas. Hoy en día, si tú ves, ya no hay las catarinas, ya no los ves. Antes de repente las traías aquí, las catarinas, y que eran de buena suerte, los jicotillos, las abejas, las lombrices en el suelo, las cochinillas. Tú levantabas una roca y florecían las cochinillas. Todos estos nuestros juguetes naturales. Exactamente, eran juguetes naturales. Malamente lo hacíamos, lo he de reconocer para la gente más joven que nos escucha. Las caras de niño. Todos esos insectos eran parte de nuestra comunidad, ¿no? Y que no sabíamos la importancia que tenían. Hoy en día, cuando ya hay escasez de estos animales, vemos y sale a relucir que resulta que eran importantísimos. Como había tantos, pues como que no valían, no contaban. Hoy en día sabemos la importancia que tienen y ahora sí hay que cuidarlos. Pero con el trabajo debe de ser a nivel mundial. Hay una merma importantísima de las abejas a nivel mundial, repito,
y se debe de cuidar, se está trabajando en esto. Pero finalmente, cuando no hay una importancia, cuando se desdeña totalmente el tema ambiental por este gobierno, y lo quiero decir así, cuando tenemos una cabeza de sector cortada más que por la mitad, sino en cachitos, sin presupuesto, con autoridades que no les interesa, no les importa y no conocen el medio ambiente, estamos en un terrible, en una terrible disyuntiva de qué es lo que vamos a hacer. Leyendo el Plan Nacional de Desarrollo, que es el elemento fundamental, la guía que permite alcanzar los objetivos que en este caso tiene el gobierno federal a través de la Cuarta Transformación, y donde únicamente vemos 2 páginas. Si ustedes ven el Plan Nacional de Desarrollo, el tema ambiental se reduce a formar parte del tercer eje, que se llama Ordenamiento y Desarrollo Sostenible, y son 2 hojas. 2 hojas, la página empieza en la página 37, a la mitad, la 38 y la 39, porque yo ya lo leí. Ajá. Donde dice que la economía debe estar aparejada al desarrollo y que se va a promulgar y se va a cuidar las áreas naturales, el agua, y se va a tener un desarrollo que permita alcanzarle para todos. Eso es lo que dice. No hay objetivos, no hay metas, no hay fechas, no hay personas, no hay ruta, nada. Es terrible. Y la mayoría del Congreso, manejado por Morena, por supuesto, aunque se diga lo contrario, pues lo va a votar. Se supone que es un Plan Nacional de Desarrollo no técnico, accesible para todos los ciudadanos que lo lean, pero es una serie de buenas ideas, parecería un libro de campaña, ambiguas y generales, ¿no? Es un libro de campaña, ¿no? Donde dice que la corrupción, que el pasado no sirve. Muy genérica, es muy abierta. Totalmente general, pues se los digo, y no es hablar mal del gobierno, ustedes lo pueden ver. Página 37, 38 y 39 del Plan Nacional de Desarrollo, es todo lo que habla de medio ambiente. Con esta situación que podemos esperar lo palpamos, de todo lo demás, es lo que decimos ahora en la contingencia, tardaron en aparecer, ¿no? Las autoridades, la secretaria del Medio Ambiente. No, la secretaria nunca apareció. No, hasta la semana, ¿no? Digo, entonces, suspendieron clases al cuarto día. Sí, es muy lamentable, realmente. Una nulidad. De veras, estimados amigos, no es hablar mal del gobierno, no es criticar por criticar. Les estoy diciendo lo que hay. Poner el dedo en el acento, ¿no? Y es que el acento muy poca gente dice algo. Sí. De verdad, en el tema medioambiental. Ya los que decimos nos acaban. Nos acaba, ¿no? Hace poco. Sí, ¿a poco no sabían que había contaminación? Decían en las redes, ¿no? Los defensores. Así es. Ahora se extraen, se maravillan, se preocupan. No, la preocupación siempre ha estado ahí. Siempre ha estado. Y siempre ha habido acciones, ¿no? O sea, sí. Ahora Gabriel Cuadri tuvo la semana pasada una discusión en el programa de Carlos Loret de Mola. Muy argumentada, ¿no? O sea, caiga como nos caiga, y déjenme decirlo de manera personal. El tipo sabe. El señor sabe del tema. Claro. Es un gran polemista, y le pusieron a un agente que siempre sale a defender a López Obrador, que tuvo que decirle: yo no me meto en el tema, mejor ahí muere. Claro. Porque se acabó disculpando con él. Pero déjame decirte, finalmente, Jorge, aunque decía, no hables de mí, habla del problema, claro, ¿no? Le decía, no hables de mí, habla del problema. Aunque Hernán supiera del tema, Hernán Gómez, aunque él supiera del tema, no podía rebatirle a lo dicho por Gabriel Cuadri y muchos otros que decimos lo mismo que Gabriel Cuadri. O sea, así se lo decía: bueno, dime de lo que digo que no está bien. El despido de los técnicos, que es cierto. Por supuesto. El recorte del presupuesto. De presupuestos, la desaparición de organismos encargados, operativos. Así es. ¿no? Todo es cierto, todo es verdad. No es que la prensa, pues es que la prensa en muchos casos dice lo que es. Es incómoda. ¿no? Es incómoda, ¿no? Entonces, gente como Sergio Aguayo, Carmen Aristegui, Guadalupe Loaesa, gente que siempre ha estado a favor y apoyando a López Obrador,
Si tú lees los textos que escriben Reforma, por ejemplo, pues dicen, oye, es que no puedes decirnos si es el ataque contra todos nosotros, ¿no? O sea, no es así. Entonces, en el tema medioambiental no hay buenas noticias, no hay noticias más que malas, no hay un plan ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo, lamentablemente no existe nada bueno en este tema. No. Nos podemos meter en otros, pero en el tema medioambiental, se los digo con base científica, crítica y con datos, reprobados, que estamos muy mal en el tema medioambiental. Esperemos que para la otra haya una buena noticia. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a ti, querido Ricardo, por hablar así, clara y llanamente lo que se necesita. Ahora vamos a ver con qué genialidad salen con el programa No Circula. Estaba yo oyendo también a un especialista en un canal el otro día, diciendo hay más de 10 fuentes además de contaminación, ¿no?, que contribuyen a envenenar el aire de la Ciudad de México, y siempre se ha concentrado en los vehículos. Sí, es una fuente, es la mayor fuente de contaminación. Así es. Pero no se atiende a lo demás, ¿no? No se atiende realmente a la industria. Decíamos los talleres al aire libre que pintan, que barnizan, que queman, que todo eso que son dioxinas, ¿no? Así es. Que van al ambiente. De eso no se dice nada, no se toca absolutamente nada. Y al No Circula le han metido tanta mano que también está el dato de que hace 20 años con el No Circula dejaba de circular entre el 20 y el 25% del parque vehicular. Hoy con el No Circula solo deja de circular el 6%. El 6%, así es. Y se convierte esto, lo decíamos en la editorial ayer o antier, en un problema de movilidad, además de así contaminación, que redunda en lo mismo, ¿no? Entonces, no ven el problema de manera general, lo ven siempre muy particular, y eso es donde está uno de los tantos errores de ese tema. Vamos a ver con qué salen mañana y pues ya estaremos comentándolo contigo. Claro que sí, Ricardo. Jorge, de verdad, muchas gracias otra vez. Al contrario. Y gracias a todos ustedes. Y gracias a ti. Felicidades a todos. Desde luego por el apoyo, el pilar fundamental de Disyuntiva, ustedes lo saben, ha sido y será hasta que lo disponga mi querido Ricardo Medina, porque es el pilar fundamental de esta plataforma, a quien debemos pues el 90% de lo que aquí se ha logrado. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, de verdad. Y nos vemos el próximo. Jorge, Dani, gracias. Los sobrevivientes de los Andes. Aquí seguimos, mi Richard. Gracias. Gracias a todos. Adferi, servicios ambientales de calidad.